En una tarde nublada, después de que la madre sale a un mandado por la tarde, la hija va entrando a la sala, su rostro iluminado por una chispa de emoción y un toque de travesura. «Papá, ¿sabías que mamá llegará más tarde hoy?», pregunta su voz rebosante de energía. La atmósfera se carga de expectativa mientras se aproxima al papá, como si estuviera a punto de revelar un secreto emocionante. «¿Podemos hacer algo rápido antes de que vuelva?». La pregunta queda suspendida en el aire como una invitación a un juego inesperado. El papá, intrigado y divertido, se siente atrapado en esta dinámica donde cada mirada y sonrisa ocultan un sinfín de posibilidades. Mientras la conversación avanza, no puede evitar preguntarse qué sorpresas les esperan. La tensión crece con cada palabra, dejando entrever que, aunque el tiempo apremia, lo que está a punto de suceder podría ser mucho más que un simple pasatiempo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Con un brillo travieso en sus ojos, la hija se acomoda en el sofá y lanza una mirada cómplice a su papá. «Vamos a hacer algo emocionante. ¿Qué tal una ronda rápida de nuestro juego favorito?», sugiere, mientras acaricia la caja del juego sobre la mesa. La simple mención de la palabra «rápido» despierta la curiosidad de papá, que se pregunta qué podría hacer que este momento sea tan especial. «Pero hay un detalle», añade la hija, inclinándose hacia adelante como si compartiera un secreto. «Debemos hacerlo antes de que mamá llegue a casa». La expectativa crece y el aire se vuelve electrizante, como si cada segundo contara. Mientras preparan el juego, la tensión se palpa en el ambiente. La hija, con una risa nerviosa, recuerda cómo una vez se quedaron atrapados en una intensa partida justo cuando mamá apareció. «No quiero que se repita», bromea, pero en su voz se percibe un toque de seriedad. El papá responde con una sonrisa, sabiendo que estos momentos son los que crean recuerdos duraderos. Sin embargo, el reloj avanza rápidamente, y la presión de la inminente llegada de mamá agrega un matiz de urgencia a la escena. Cada movimiento se siente como un paso más hacia lo desconocido. Con cada ronda del juego, el entusiasmo se intensifica y las risas resuenan en la habitación. «Papá, más rápido. No tenemos tiempo que perder», la hija insiste, y sus palabras llevan un aire de desafío. La adrenalina se mezcla con la alegría, un cóctel emocional difícil de ignorar. Pero a medida que avanzan, también se acumula la tensión. El sonido del coche de mamá acercándose es un recordatorio constante de que su tiempo se está acabando. El papá intenta mantener la calma, pero el reloj avanza, y la incertidumbre se cierne sobre ellos como una sombra. De repente, una llamada interrumpe la diversión, y el papá se detiene, sintiendo como la tensión alcanza un punto álgido. «¿Quién puede ser en este momento?», se pregunta, mirando a su hija, que parece contener la respiración. La hija, con una sonrisa nerviosa, lo alienta a responder. «Solo un segundo», dice él, sabiendo que este momento podría cambiar la dirección de su día. La incomodidad de lo desconocido crece, y la incertidumbre se convierte en un personaje tangible en la sala. Finalmente, mientras el papá atiende la llamada, la hija lanza miradas furtivas hacia la puerta, sintiendo que el tiempo se les escapa. «Rápido, papá, no demores», murmura, como si eso pudiera alterar el destino. La tensión es palpable, y el espectador no puede evitar preguntarse qué pasará si mamá aparece antes de que logren terminar su juego. La pregunta se cierne en el aire: ¿podrán disfrutar de su ronda antes de que la realidad se interponga en su camino? Con el corazón latiendo con fuerza, ambos saben que lo que está en juego es más que un simple juego, es una oportunidad de crear un recuerdo inolvidable, un momento que podría volverse un tesoro familiar. La llamada se extiende más de lo esperado, y el papá, al otro lado del teléfono, se siente atrapado en una red de incertidumbre. La mirada ansiosa de su hija lo hace sentir la presión. Ella se mueve inquieta en el sofá, contando los segundos, preguntándose si esa llamada crucial podría arruinar su momento. ¿Por qué tiene que durar tanto?, se pregunta en silencio, mientras su mente danza entre la emoción de jugar y la ansiedad de lo que pueda venir. Cada timbre del teléfono parece resonar como un eco de advertencia, y la tensión en el ambiente se vuelve casi palpable. Entonces, el papá cuelga, y una mezcla de alivio y nerviosismo inunda la habitación. «Era solo un compañero de trabajo», dice, tratando de restarle importancia al asunto. Sin embargo, en la mirada de su hija, él puede ver que la emoción no ha desaparecido. De hecho, ha crecido. «Vamos, aún tenemos tiempo», exclama ella con energía renovada, como si eso pudiera impulsar a su papá a acelerar el ritmo. La risa y el juego continúan,
pero ahora hay un aire de inminente peligro, un sentido de urgencia que no pueden ignorar. A medida que avanzan en el juego, las risas se combinan con un nerviosismo palpable. Ronda final. Pero esta vez, más rápido, dice la hija, lanzando los dados con una mezcla de alegría y aprehensión. La forma en que sus ojos brillan revela su deseo de aprovechar cada momento, como si el tiempo se fuera volando. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, ambos saben que el reloj está avanzando y que cada giro de los dados podría ser su última oportunidad antes de que mamá llegue a casa. El ambiente se llena de una tensión electrizante, como si el juego mismo estuviera jugando con sus emociones. Con cada jugada, el papá siente el peso de la decisión que deben tomar: ¿deberían continuar jugando o prepararse para la llegada de mamá? El dilema se presenta como una sombra alargada sobre ellos. Si seguimos, ¿qué pasará si ella llega y nos encuentra aquí? Piensa. La pregunta permanece sin respuesta, dejando una sensación de inquietud en el aire. La hija, consciente de la lucha interna de su padre, lo anima a seguir, casi como si estuviera desafiando a la realidad misma. No te preocupes, será solo un juego más, le dice. Pero ambos saben que no es solo eso. Justo cuando el papá decide que deben apurarse, el sonido de un coche en la entrada les provoca un escalofrío. Ambos se miran, y la ansiedad se convierte en un grito silencioso. Es ella, susurra la hija. El papá siente como la tensión crece en su pecho. No puedo creer que esto esté pasando, piensa, mientras se levanta del sofá buscando un lugar para esconder los elementos del juego. Cada segundo se siente como una eternidad, y el silencio en la habitación se vuelve ensordecedor. El corazón de ambos late al unísono, sintiendo que el tiempo se ha detenido. Mientras el papá intenta organizar todo rápidamente, la hija contiene el aliento, observando la puerta con la esperanza de que no se abra. ¿Cuánto tiempo nos queda?, se pregunta. El reloj en la pared parece moverse más lentamente que nunca. La incertidumbre se intensifica. Cada sonido proveniente del exterior se convierte en un recordatorio de lo que está en juego. La emoción se mezcla con la risa nerviosa mientras ambos se preparan para el desenlace. Podrán ocultar lo que han estado haciendo, o el momento que han creado juntos se desvanecerá en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente, el sonido de la llave girando en la cerradura provoca una oleada de pánico. La hija se aferra al sofá y el papá se congela en su lugar, incapaz de decidir qué hacer. La puerta se abre lentamente, y la sonrisa despreocupada de mamá ilumina el umbral. Hola, ¿qué están haciendo?, pregunta con un tono que sugiere que no tiene idea de la aventura que se ha estado desarrollando en su ausencia. La curiosidad brilla en los ojos de la hija, y el papá siente el peso del mundo sobre sus hombros. Cada nervio en su cuerpo se pregunta cómo podrían salir de esta situación sin que se descubra su pequeño secreto. El papá siente que el tiempo se detiene cuando la puerta se abre por completo, revelando a mamá con una sonrisa despreocupada en su rostro. Hola, ¿qué hacen aquí tan callados?, la pregunta flota en el aire, y tanto la hija como el papá intercambian miradas nerviosas. El silencio se convierte en una tormenta de pensamientos, y cada segundo parece alargarse infinitamente. El papá siente que su corazón late con fuerza y la presión de mantener su pequeño secreto se vuelve casi insoportable. Estamos esperando, logra articular, con la voz temblando ligeramente, mientras la hija se une a él, inventando rápidamente una excusa. La hija, con una sonrisa que lucha por mantener, responde. Sí, solo estábamos practicando un juego de mesa, ¿verdad, papá? Su tono es entusiasta, pero en sus ojos hay un destello de nerviosismo que no pasa desapercibido. Mamá, aún sin sospechar, se acerca con curiosidad, inclinándose hacia la mesa, donde los restos del juego están cuidadosamente escondidos detrás de una pila de libros. La tensión aumenta a medida que la mirada de mamá se mueve lentamente, y el papá siente que cualquier pequeño movimiento podría desencadenar la revelación de su secreto. ¿Qué están escondiendo ahí?, pregunta mamá con un tono de voz divertido, pero inquisitivo. El papá, sintiendo que la cuerda de la situación se tensa, intenta improvisar. Nada importante, solo algunas cosas de trabajo, responde con una risa nerviosa que se siente forzada. Sin embargo, a medida que la mirada de mamá se agudiza, él puede ver que la curiosidad está ganando terreno. En un intento por desviar la atención, sugiere que jueguen todos juntos, pero sabe que no podrá ocultar la verdad por mucho tiempo. El aire se siente cargado de expectativa, y el espectador puede percibir que algo va a estallar en cualquier momento. A medida que se establece el juego familiar, las dinámicas cambian.
Mamá participa con entusiasmo, pero la hija y el papá intercambian miradas furtivas, conscientes de que la tensión subyacente no ha desaparecido. Cada risa que emana de la mesa parece resonar como un tambor, intensificando la incertidumbre sobre cuándo o cómo se revelará el secreto. El papá se da cuenta de que, cada vez que mamá lanza un dado, se siente más en la cuerda floja, luchando contra la necesidad de confesar lo que han estado haciendo. El tiempo avanza y la atmósfera se asemeja a un globo a punto de estallar. Finalmente, en un giro inesperado, mamá lanza una pregunta que deja a todos en suspenso. ¿Por qué no hemos jugado a esto en tanto tiempo? ¿No les gusta jugar conmigo? Sus palabras son como un hacha que corta la tensión en el aire. La hija, con un atisbo de incomodidad, responde rápidamente. Oh, claro que sí. Solo hemos estado ocupados con otras cosas. Pero las palabras quedan atrapadas en su garganta, y el papá siente que el tiempo se ha detenido nuevamente. La culpa se cierne sobre él, y su deseo de ser honesto y compartir el momento especial que habían tenido antes de que mamá llegara se convierte en un peso en su pecho. Con el juego en pleno desarrollo y la tensión acumulándose, el papá toma una decisión. Sabe que necesita ser sincero, pero al mismo tiempo, la preocupación por cómo reaccionará mamá lo paraliza. Mamá, hay algo que necesitamos decirte, dice con voz temblorosa, y el mundo parece detenerse. La hija lo observa, sus ojos reflejan una mezcla de apoyo y miedo. Lo que estábamos haciendo antes de que llegaras, comienza él, pero las palabras quedan atrapadas en su boca y el suspenso se vuelve insoportable. Justo en ese instante, el teléfono suena nuevamente, rompiendo la tensión y desviando la atención de la inminente revelación. El papá siente que ha escapado de una trampa, pero también que la oportunidad de ser honesto se ha esfumado. La risa y la emoción del juego han sido interrumpidas por la llamada, y el papá se siente atrapado en una lucha interna. Debería atender la llamada y dejar que la verdad se escape una vez más, o enfrentar la incertidumbre de lo que podría suceder si finalmente revela lo que han estado haciendo. La audiencia queda en suspenso, preguntándose cómo se resolverá este enredo emocional y si la verdad saldrá a la luz. El papá mira el teléfono con una mezcla de frustración y alivio. La llamada parece interminable, pero la tensión en la habitación se ha evaporado momentáneamente. Mamá, ajena a la montaña rusa emocional que han experimentado, contesta el teléfono. A medida que escucha la voz al otro lado de la línea, el papá siente una mezcla de liberación y ansiedad. Esta breve pausa le permite pensar en lo que realmente significa ser honesto, pero el tiempo sigue corriendo. Mientras tanto, la hija aprovecha la oportunidad para mirar a su padre, sus ojos llenos de expectativa. ¿Vas a decírselo?, parece preguntar su mirada. Cuando mamá finalmente cuelga, el papá siente como si una piedra hubiera sido levantada de sus hombros, pero la verdad sigue ahí, esperando a ser dicha. Mamá, comienza él, sintiendo como las palabras luchan por salir, hay algo de lo que tenemos que hablar. El ambiente se carga de energía y la hija observa con creciente ansiedad. La expectativa es palpable, casi se puede tocar. Ambos saben que este es el momento decisivo. Pero justo cuando se siente más seguro, la duda lo embarga nuevamente. Mamá, antes de que llegues a la parte importante de tu día, ¿qué opinas de jugar algo diferente?, sugiere la hija, tratando de desviar la conversación. El papá se sorprende por la astucia de su hija, pero siente que el momento de ser honesto se está desvaneciendo. Sin embargo, sabe que no puede dejar que esto se convierta en una distracción permanente. Su corazón late con fuerza, recordándole que lo que está en juego es más que un simple juego, es la confianza y la conexión entre ellos. Es importante y debemos hablar de ello, dice finalmente, sintiendo la urgencia crecer. Con una sonrisa nerviosa, mamá asiente y dice: Está bien, hablemos. Pero primero, ¿puedo saber de qué se trata este juego que están intentando ocultar? Las palabras caen en la habitación como un trueno, y el papá siente que ha llegado el momento. La hija, sintiendo el peso de la situación, se siente dividida entre la lealtad a su padre y la necesidad de proteger su propio secreto. La tensión se acumula en el aire como un resorte a punto de romperse, y el papá sabe que cualquier palabra que elija tendrá un impacto profundo. Finalmente, el papá se arma de valor y dice: Estábamos jugando a un juego que hemos disfrutado mucho últimamente, y me gustaría que te unieras. Pero quiero que sepas que lo hemos estado haciendo solo entre nosotros, y eso es lo que quiero explicar. La sinceridad en su voz resuena en el ambiente, y la curiosidad brilla en los ojos de mamá. ¿Qué tipo de juego?, pregunta, aún sin comprender del todo la magnitud de lo que se avecina.
La hija siente que el momento ha llegado y se aferra a la mesa, preparada para escuchar.